Un saludo para la audiencia, les habla Janet Martínez. Invito a escuchar una narrativa histórica de estigmas y prohibiciones, desentrañando otras miradas de la teoría de la evolución respecto a los procesos de invisibilización de la mujer. Este relato invita a integrar hechos de la teoría de la evolución que dan sentido a realidades presentes. Intencionalmente voy a entretejer una narrativa que desentraña otras miradas. Comparto algunas curiosidades en el largo proceso de humanización. Una vez Darwin nos demostró el lento y minucioso proceso de humanización de más de 200 millones de años, donde encontramos el ancestro más lejano de los seres humanos. Charles Darwin, en El origen de las especies, uno de los libros más importantes de todos los tiempos, redefinió para siempre la relación del ser humano con los otros seres vivientes. Este libro fue publicado en 1859. Allí demostró con muchos estudios y ejemplos que la especie humana es también el resultado de la selección natural. Somos todos los seres humanos parte de la misma historia. Estas historias hoy las complementamos con otras historias y análisis, especialmente el de Yuval Noah Harari en su libro Sapiens, de animales a dioses. Este es un historiador filósofo contemporáneo que nos habla de 3 revoluciones importantes que conformaron el curso de la historia. La primera, la revolución cognitiva, que marcó el inicio de la historia hace unos 70.000 años, cuando el ser humano inició el pensar y construir formas de comunicar lenguajes. Especialmente nos habla del chismorreo, del Homo sapiens, que ante todo es un animal social. La segunda revolución nos habla de la agrícola, que se aceleró hace unos 12.000 años. Y una tercera revolución, la científica, que se puso en marcha hace solo unos 500 años. Nace con la idea de progreso. La idea de progreso se basa en la hipótesis que si admitimos nuestra ignorancia e invertimos recursos tanto en crear nuevas formas, nuevos elementos, investigaciones, admitimos la mirada de buscar mejores condiciones de vida, de mejorar nuestras formas de vivir y dominar el planeta, llegamos hoy al capitalismo. El capitalismo donde existe nuestra forma de vida hoy bajo 2 mandatos. Aquellos que poseen los grandes capitales, que tienen la posibilidad de invertir en todo sentido, los que dominan las formas y los procesos de trabajo, de dinero, de construir nuevas formas de vida, y la gran gruesa población, que es la que compra y la que consume. Llegamos así al siglo XXI de inteligencia artificial. Hoy nos ha traído grandes cambios en la tecnología, pero donde también se espera una gran transformación fundamentalmente en la conciencia y la identidad humana. Estas 3 revoluciones afectaron a los humanos y a todos los organismos que los acompañan. La palabra humano significa un animal que pertenece al género Homo, que luego se convirtió en Sapiens, cuya característica principal, la del lenguaje, es una capacidad única de transmitir información, pero sobre todo de transmitir información acerca de cosas que no existen en absoluto. Así se crearon las leyendas, los mitos, los dioses, las religiones. Aparecen por primera vez en la revolución cognitiva, y es esa gran capacidad que tenemos de hablar y crear ficciones. Investigaciones sociológicas han demostrado que esa capacidad del lenguaje tiene un límite. Esa capacidad nos
nos convoca como animales sociales a interactuar directamente. Tenemos esa capacidad de chismorreo con unos 150 individuos. La mayoría de las personas no pueden conocer íntimamente a más de 150 seres humanos ni chismosear efectivamente con ellos. O sea que lo de las redes sociales hoy y de nuestras amistades cercanas dejan mucho que desear si son cientos de cientos. Los sapiens salieron de África y la primera zona colonizada por ellos fue Australia, hace unos 45.000 años. Quizá al final de la tercera revolución lleguemos a enfrentar un humano no sapiens, que es el que estamos construyendo con la inteligencia artificial. El ser humano construye redes desde que creó esa conciencia de dominar a unos y dominar y ser capaz de dominar con su inteligencia mucho más allá de su entorno. Entonces, para ese dominio, creó redes de cooperación humana que fueron organizando bajo la opresión y la explotación. Así se crearon las grandes murallas, las grandes pirámides, las grandes obras humanas, las represas. Recordemos que entre el siglo XVI y el XIX, unas 10 millones de personas esclavas africanas fueron importadas a América. Y recordemos que hace unos 3.000 millones de años aparecen las primeras formas de vida en el planeta. O sea, comienza ese largo proceso de hominización y humanización. Ese proceso ha sido estudiado de acuerdo a la arqueología, paleontología, los restos que hemos encontrado. Se supone que pasamos desde el bipedismo hasta el conocimiento abstracto, que también se dieron los cambios en la estructura ósea, llegando a la complejidad cerebral, que aprender a manejar lenguajes y sentimientos es propio también de este bípedo cerebral, que hace unos 70.000 años esa especie Homo sapiens empezamos a formar estructuras sociales más complejas llamadas culturas, y que el desarrollo de esas culturas es lo que se llama historia. Y cómo se fue creando esa división entre hombres y mujeres. Al parecer, el cazador va desarrollando agresividad masculina. Además, ese cazador va desarrollando una competencia social que va a traer también la necesidad de crear herramientas, y que en la medida en que desarrolla los metales, crea mejores herramientas, tiene mayores dominios y se convierte en más avaro, o sea, en guerrero. Y como hombre guerrero, comienza a desear las mejores hembras ajenas y a raptar otros clanes para contar con mayor fuerza y dominio. A la vez, dentro de esa tesis, la visión femenina es recolectora, se queda para criar y amamantar a sus críos en un lugar, va reconociendo unos contextos donde reconoce semillas, se vuelve cultivadora, crea las hortalizas, y las hembras pasan de cultivadoras a cuidadoras, pero también a cooperar dentro de un clan que necesita alimentarse y cada vez va creciendo con mayor fuerza. Ese clan también va a verse invadido por esos cazadores que van a invadir nuevos territorios
cuyas hembras van a comenzar a sentirse vulnerables y a ser raptadas y a ser frágiles frente a esa fuerza, a esas herramientas de los guerreros. Así, por ejemplo, tomemos a Egipto como un territorio que fue conquistado numerosas veces a lo largo de siglos por otros pueblos como los asirios, los persas, los macedonios, los romanos, los árabes, los turcos, los ingleses, y su sociedad permaneció siempre patriarcal. Egipto fue gobernado por varias leyes: la faraónica, la griega, la romana, la musulmana, la otomana, la británica, y todas ellas discriminaba a las personas que no fueran, comillas, todo un hombre. Así, la evolución se basa en la diferencia, no en la igualdad, nos habla Yuval. Además, nos habla que todas las jerarquías niegan sus orígenes ficticios y afirman que es una jerarquía natural. Pero si miramos las organizaciones culturales y sociales que han creado culturas como la de la India, vemos que la jerarquía se basa en las castas, que la cultura como la egipcia se basaba también en el poder de la religión, que en los tiempos modernos las jerarquías, cuando esclavizaron los europeos, se basaron en la raza, que hoy las jerarquías se basan en las clases sociales, en el tener, en el no tener, y también en la diferencia de razas. Pero hoy hay una jerarquía que, si la miramos históricamente, ha predominado en todos los tiempos, y es la jerarquía de género, la jerarquía de el hombre sobre la mujer. En un texto chino de hace 1200 años antes de Cristo, se explica un nacimiento de la señora Ao, que va a dar a luz, y se pregunta si el futuro de esa criatura será venturoso. La respuesta se basa en el día de nacimiento y dice, comillas, nació 3 semanas y un día del día Hyajin. No hubo suerte, era una niña. Cierra comillas. Así las mujeres hemos sido cuerpo. Luisa Posada, en Reflexiones Feministas, nos dice cómo en cada cultura se va integrando una visión simbólica, básica, que le otorga cierto significado a los cuerpos de las mujeres y de los hombres. Así se construye socialmente la masculinidad y la feminidad. Mujeres y hombres no son un reflejo de la realidad, comillas, natural, sino que son el resultado de una producción histórica y cultural basada en el proceso de codificar, de clasificar, de singularizar, que como productores culturales desarrolla cada sistema con unas referencias comunes. Así, por ejemplo, miremos las mujeres que estarán excluidas de las universidades europeas hasta finales del siglo XIX, y en algunos casos, como Colombia, hasta el siglo XX, salvo algunas excepciones. Nos tenemos que preguntar, ¿y por qué? ¿Cuál era el interés de esa exclusión? Bueno, en ese orden mundial globalizante desde hace unos 600 años, recordemos las historias de Marco Polo, las expediciones marítimas y las conquistas de continentes. El primer orden mundial que apareció fue el económico, un orden monetario. El segundo orden fue uno político, el imperial. El tercer orden fue uno religioso,
imponer la religión que traía el dominante sobre el dominado. O sea que para la modernidad, entre políticos imperiales, comerciantes conquistadores y profetas, dominaron globalmente la población y excluyendo de todo poder a la mujer. Fíjense que en 1932 un filósofo y escritor inglés, Huxley, escribió un libro muy bonito que se llama Un mundo feliz y muestra una sociedad distópica, o sea, una sociedad ficticia indeseable, que funciona como una dictadura sin que los ciudadanos lo adviertan. Comillas, todos están condicionados genéticamente y disfrutan sin trabas del orden, del poder, de quien promete la eterna juventud, la larga vida, la perfecta salud. Así que nadie aprecia la ausencia de la libertad. Hoy, a propósito de la pandemia, la mayoría de los humanos empezamos a gozar de los frutos de la medicina moderna hacia el siglo XIX, 1850. Luisa Posada, en Las mujeres son cuerpo, nos dice cómo hoy el cuerpo humano entra en un mecanismo de poder de la ciencia que lo explora, lo desarticula, lo recompone, lo fragmenta, pero que a la vez se convierte en una mecánica de poder. Un cuerpo que es escindido del propio ser, de su componente integral. Así se construye la mujer, el hombre, el joven, el niño, la niña, como maniquís, como modelos, como ensayo de ciencia, de saberes y como también objeto de consumo. Foucault define cómo se puede hacer presa en el cuerpo de los demás, no simplemente para que ellos hagan lo que desean, sino para que operen como quiere, con las técnicas según la rapidez y la eficacia que se determina. La disciplina hoy de la ciencia médica fabrica así cuerpos sometidos y ejercitados, cuerpos dóciles, dice Foucault en 1986. Para finalizar, miremos cómo la historia en su evolución ha demostrado la necesidad de supervivencia con el requisito de desarrollar habilidades y sobre todo capacidades mentales soberbias de todos los seres humanos, que han sido muy inteligentes para sobrevivir. Cuando aparecieron la agricultura y la industria, los dueños del poder y la producción se valieron de las destrezas de los demás para acumular, competir, resistir, aprovechándose también de las capacidades de las otras personas, de sus prácticas, de sus saberes, y se abrieron nuevos nichos para la explotación de seres humanos y también de especies animales. Pero sobre todo, la mujer invisibilizada, dominada, excluida desde las narrativas históricas ancestrales, cuyos discursos androcéntricos expresan el poder de una cultura hegemónica patriarcal. Desde la revolución cognitiva no ha habido un único modo de vida natural para los sapiens. Existen muchas opciones culturales con un asombroso abanico de posibilidades. Así que invito hoy más que nunca, afianzamos paradigmas desde los feminismos para resignificar esa historia y esa cultura habitando nuestra propia humanidad, incomodarnos para cuestionar, para cambiar destinos, para buscar la paz de la libertad, con autenticidad e inclusión, desde un horizonte de identidades diversas, pero que la construyamos con equidad, que promueva el equilibrio y sobre todo
la sustentabilidad del planeta y de los seres humanos. Mil gracias por escucharme. Un saludo especial para nuestra audiencia, quien les habla, Janet Martínez. Invito a estas narrativas de la historia de la histeria como tema sustancial para reconocer la historia de las mujeres desde esa visión patriarcal, conocer orígenes, significados que van entretejiendo la vida y la salud de las mujeres, determinada cada época histórica por hombres, por curas, por científicos, por filósofos y por médicos. Esta narrativa se basa en varios estudios, entre otros los de Ana María Fernández, psicóloga clínica, Karen Horney, psicoanalista con una visión desde la cultura, con las reflexiones de Cristina Ortega Ruiz, las mujeres y la enfermedad en la contemporaneidad, también desde la visión de un blog donde participan Andrea Serrano, Martín Martínez, Laura Mancilla, y donde lo titulan La desconocida historia de la histeria. Citando para iniciar a Michel Foucault, que sostiene acerca de la necesidad de dejar los, comilla, a priori históricos que se han instalado en todas las ciencias, y muy particularmente en las ciencias humanas, produciendo saberes que han contribuido a invisibilizar la mujer. En la construcción de conocimiento, la diferencia de los géneros se estructura desde una lógica que se identifica desde el lenguaje con ese hombre igual a humanidad, hombre igual a hombre. Desde allí el sujeto del poder y de la jerarquía es igual a hombre. Este se alterna solo entre dos valores de verdad o de existencia, donde siempre hay un elemento inferior, visto como complemento o suplemento, que es la mujer. En el blog, lo ya señalado, se preguntan, ¿historia de la histeria o es la histeria de la historia o es la historia de las histéricas? Este análisis se centra en el discurso médico y cómo él ha conceptualizado, tratado, comillas, enfermado a la mujer progresivamente desde la modernidad. La mujer entra en el campo de la medicalización y ello forma parte de un cambio de estrategia biopolítica por el que van girando en el escenario del capitalismo naciente mentalidades y costumbres desde un derroche a una economía de los cuerpos. Se instituye un discurso esencialista y con pretensiones de universalidad. Como vemos en la historia, las mujeres han sido históricamente calificadas de locas, de inferiores mentales, de enajenadas mentales, como consecuencia de un patriarcado existente en la medicina y sus ciencias afines, más que en un saber científico. Vayamos por partes. Recordemos que la histeria viene del griego histerón, que significa útero. Y según la Real Academia Española, la histeria es, abro comillas, enfermedad nerviosa crónica más frecuente en la mujer que en el hombre, caracterizada por gran variedad de síntomas principalmente funcionales y a veces por ataques convulsivos. Cierro comillas. Merece la pena hacer una referencia histórica hacia esta patología, pues si algo tiene es, comillas, una historia tan larga y tan especial, única, que sería una pena que renunciáramos a esta historia. Remontándonos a sus orígenes en el antiguo Egipto, podemos llegar al más antiguo texto médico, un papiro descubierto en Cajún de 1900 años antes de Cristo. En lo poco que se conserva de este documento, denomina la enfermedad como perturbaciones de útero,
La teoría diagnostica la descripción de los síntomas y la idea del tratamiento que aparece en él serán aceptados hasta el siglo XIX. La idea principal es que la enfermedad se relaciona con un órgano femenino muy concreto, el útero, que no tiene lo que desea y en consecuencia se desplaza de manera imprevista por el cuerpo. En la antigüedad clásica, muchos filósofos abordan el tema de la histeria, entre ellos el gran Platón. Y decía, en las mujeres lo que se llama matriz o útero es un animal que vive en ella con el deseo de hacer hijos. Cuando permanece mucho tiempo estéril después del periodo de la pubertad, apenas se le puede soportar, pues se indigna, va errante por todo el cuerpo, bloquea los conductos del aliento, impide la respiración, causa una molestia extraordinaria y ocasiona enfermedades de todo tipo. Cierro las comillas. Otros como Hipócrates y Galeno utilizan este concepto en sus escritos para dar explicaciones a las patologías femeninas. Hacia la Edad Media, la histeria se traduce en un mal que se ha apoderado de las mujeres. Y allí se pueden clasificar como brujas que se dejan influenciar por el diablo. La patología deja de verse como una enfermedad y empieza a ser tratada desde el ámbito religioso. Es deber de la Iglesia deshacerse de los malos ejemplos, en este caso las mujeres, comillas, endemoniadas, persiguiendo y juzgando a cualquiera de ellas con castigos como la hoguera. El Renacimiento, la histeria, pierde su contexto demoníaco y va a desvincularse de la Iglesia y de los sacerdotes como sanadores del mal para volver al campo de la medicina, lo que da paso a la ciencia y a los científicos que tratan de descubrir el misterio de la mujer como esa mujer histérica diferente. Ya para el siglo XIX la histeria adquiere mayor poder como diagnóstico médico y llena los sanatorios de mujeres histéricas. La medicina va a admitir una nueva realidad, la mujer posee instinto sexual y necesita las relaciones sexuales para mantenerse sana. Nuevamente la sexualidad femenina viene ligada a la salud reproductiva con la importancia de un útero sano. Esto va a producir que medicina e iglesia vuelvan a unirse. En el siglo XX una mujer no puede realizar ninguna tarea similar a las del hombre por el riesgo de volverse histérica. Una pregunta incómoda en un momento inapropiado podía ser un indicio de la patología. Sin embargo, comenzó la introducción de unos principios de igualdad y de todas las luchas feministas en la vida laboral y sindical, coincidiendo todo esto con la aparición de los movimientos feministas. Los diagnósticos histéricos o de histerias fueron decayendo un poco. Miremos un poco desde la antigüedad los tratamientos. La enfermedad de la histeria fue diagnosticada en la medicina occidental hasta mediados del siglo XIX. En la Edad Media se realizaban sus fumigaciones medievales. Esta técnica o tratamiento consistía en hacer que la paciente se sentase sobre quemador que producía humos ascendentes. Con esto se pensaba que se relajaban los genitales femeninos, haciendo así que la histeria desapareciese. También los médicos recomendaban montar en bicicleta, viajar en tren o incluso montar a caballo. Esto tuvo tanta influencia que se crearon máquinas para montar en caballo en casa. Ninguna de las terapias anteriores se comparaba con la hidroterapia. Este fue un invento popularizado por allá a mediados del siglo XIX. Este tratamiento consistía en la aplicación del agua, de chorros de agua a presión bombeada en los genitales femeninos, haciendo que se excitaran los centros nerviosos, además de producir la respiración o incrementar las secreciones. Este tratamiento era, comillas, muy bueno, pero tenía un inconveniente, era muy costoso.
por lo que los médicos tenían que seguir ideando las terapias que estuvieran al alcance de todas las mujeres que tuvieran esta enfermedad. Recordemos que en la Edad Media las terapias con masajes eran comunes. Las pacientes que tenían histeria debían someterse a un tratamiento denominado masaje pélvico, que se basaba en la estimulación de los genitales manualmente por parte del doctor o de la matrona hasta hacerle llegar el orgasmo, y en esta época se llamaba, comillas, paroxismo histérico, al considerar el deseo sexual reprimido de las mujeres como una enfermedad. De manera que acudir a la consulta por esto se volvió habitual, hasta tal punto que los médicos y enfermeras empezaron a inventar todo tipo de artefactos para que este tratamiento fuera más fácil, más efectivo, más rápido, más limpio. Ya que, como decían los médicos, se cansaban porque tenían que tardar hasta 1 hora en realizar este masaje, que se consideraba un acto que no se consideraba un acto sexual, ya que no había coito. Recordemos también que las salas de vibraciones en la consulta y el vibrador personal aparecen por allá en 1870. En realidad era un aparato masturbador que evitaba manualmente esta intervención del médico o de la matrona. Por esto se creó el primer vibrador electromecánico en forma fálica, y aunque no era el tamaño muy reducido que se puede decir, fue todo un éxito, ya que lograba, comillas, aliviar a las pacientes en menos de 10 minutos de una manera eficaz, limpia y sencilla. En la misma época decidieron fabricar un vibrador personal para evitar visitas vergonzosas a las consultas. Miremos cómo esta no apropiación de su cuerpo y muchísimo menos de la sexualidad ha sido una larga tarea histórica y un doloroso daño al cuerpo de las mujeres. En el siglo XIX, miles de mujeres fueron masturbadas por médicos y comadronas como receta contra la asfixia, los desmayos y las reacciones histéricas. Así que ese término histérico se ha usado a lo largo de la historia como sinónimo de nerviosismo o excitación extrema, determinada además que las personas histéricas es aquella que no sabe lo que quiere o que cambia de parecer muy rápido sin razón alguna o motivo aparente. En algunas culturas se entiende como histérica aquella mujer que es capaz de seducir sin ningún tipo de interés romántico o sentimiento de amor. Llegamos a la época del psicoanálisis. Uno de los conceptos de Freud clave a la hora de explicar la sexualidad era la de la envidia del pene. Las niñas en su desarrollo psicosexual se dan cuenta de que los niños tienen pene y ellas no, teoría freudiana. Esto les lleva a querer tener uno y ser hombres, lo que acaba derivando en su deseo de practicar el coito para ser madres. ¿Qué les parece? A esta teoría, Karen Horney, psicoanalista feminista de principios del siglo XX, hace toda una, digamos que ella hace todo un estudio acerca de la educación sexual de las niñas y los niños, y en 1914 presenta su tesis de doctorado que versa sobre los traumatismos físicos como causa de la psicosis. Perteneció a ese movimiento psicoanalítico en Nueva York de Abraham Maslow, junto con otros autores humanistas como Freud, como Harry Sullivan, y combatió las ideas de Freud sobre la sexualidad femenina y el desarrollo de sus propias teorías sobre el origen de ciertas neurosis. Horney creía que muchos de los problemas psíquicos tenían su origen en la infancia,
haciendo hincapié en la cultura y las pautas establecidas de los comportamientos de la comunidad en la que el individuo ha vivido, las cuales estarían muy relacionadas con los trastornos que sufre. Para Foucault, o más tarde, hablará poco después, hablará del cuerpo de las mujeres al referirse que el proceso de histerización de la mujer, el sexo fue definido de tres maneras en este proceso histórico. Primero, como lo que es común al hombre y la mujer. Segundo, como lo que pertenece por excelencia al hombre y le falta a la mujer. Y tercero, también como lo que constituye por sí solo el cuerpo de la mujer, orientándolo por entero a las funciones de reproducción y perturbándolo sin cesar en virtud de estas mismas funciones, dice Foucault en 1978. Así, el cuerpo femenino va indisolublemente unido, al menos en una de sus definiciones, a la histerización y la representa, digamos, a lo irracional, al pulso ciego de la mujer, lo que puede adecuarse a la razón, porque es relativo al útero, de modo que las funciones de la reproducción orientan y perturban a la vez el cuerpo de la mujer, de tal manera que en este proceso de histerización ella viene a religarse a su propia finitud corporal en tanto útero reproductor. O sea que todo va hacia nuestro útero sin tener cerebro, corazón y sentimientos. Para Koren, comillas, si falta calor por parte de los padres en el contacto con sus hijos, ello originará en estas frustración, intimidación y hostilidad, y si tal hostilidad se prohíbe, terminará siendo reprimida, aunque se mostrará en fantasías de daño personal y en conductas sociales desajustadas, todo lo cual sería la cuna de las angustias básicas. Para Cristina Ortega, en Mujeres y Enfermedad, su análisis de género, mirado desde la medicina y en particular desde la psiquiatría, ha sido a lo largo de la historia una fuente importante de ideología sexista a través de las diferentes anatómicas, fisiológicas y patológicas entre los dos sexos. Se pretendía establecer las desigualdades de los géneros y las prácticas médicas servían de apoyo para justificar la subordinación femenina. Como curiosidad destacamos que la gran mayoría de los historiales de casos psicologizados ocurría en pacientes femeninas. En el siglo XIX se redujo el cuerpo femenino exclusivamente a la maternidad, a la mujer que se le suponía débil y predispuesta a sufrir trastornos mentales. Es decir, la mujer del siglo XIX era una eterna enferma. Recordemos que la medicina de la Ilustración del siglo XVIII presenta las etapas de la vida femenina como otras tantas crisis terribles, incluso independientes de toda patología. En realidad, para el siglo XVIII y principios del siglo XIX estamos en la época de la industrialización y las niñas, los niños y las mujeres eran los que mayor trabajo tenían. Las horas de trabajo no tenían límites. Y en realidad las niñas y las mujeres enfermaban a causa de las condiciones de vida que se les imponían. Pero en esa época son muy pocos los médicos que tenían en cuenta los factores sociales. Y mirando el siglo XX, el interés del psicoanálisis por la sexualidad femenina, que floreció por allá en los años 20 y 30, guarda relación con los movimientos feministas de comienzos del siglo,
que más que una verdadera ideología representaban una rebelión contra las normas que definían la feminidad y esa burguesía victoriana. Así que la histeria femenina es una condición diagnosticada en la medicina occidental hasta mediados del siglo XIX de la era victoriana. Fue el diagnóstico habitual de un amplio abanico de síntomas que incluían desfallecimientos, insomnio, retención de fluidos, pesadez abdominal, espasmos musculares, respiración entrecortada, irritabilidad, pérdida de apetito y tendencia a causar problemas. Miremos nomás esas películas románticas que nos dan perfiles de personajes como los descritos. Para el siglo XX y XXI, los planteamientos sobre la enfermedad mental y las mujeres toma otro interés, ya que el malestar emocional de las mujeres está medicalizado. Es un hecho contrastado que las mujeres consumen más psicofármacos que los hombres. Así que las mujeres, ratifico, han sido calificadas históricamente como inferiores mentales. Y tenemos expresiones ya en la cotidianidad, comillas, relájate, eres una histérica, cierra comillas, la expresión más insultante que persigue a las mujeres. Ese relájate tiene una connotación muy histórica. Para el siglo XXI continúa pronunciándose, comillas, puta e histérica, como dos insultos más repetitivos a lo largo de la historia, para desprestigiar a cualquier mujer que se ha salido de las normas establecidas por los hombres. Ante cualquier atisbo de contestación femenina, la receta siempre es la misma. Comillas, relájate, te estás poniendo histérica, cierro comillas. Curiosamente, ambos conceptos son términos sexuales, pero en sí con significados contradictorios. Si puta hace referencia a una mujer promiscua y que disfruta del sexo de forma habitual, el de la histérica habla de quienes sufrían mareos, cegueras, desvanecimientos, insomnio, irritabilidad o ansiedad, entre otros síntomas, todo por falta de sexo. Es que le falta que alguien se la coma. Histérica fue el insulto favorito que utilizaron en muchas redes sociales contra la joven Greta Thunberg durante la cumbre del clima en Madrid, según el estudio de un medio de comunicación. Donald Trump la calificó de niña histérica y directamente le aconsejó por Twitter: relájate, Greta, relájate. En el 2017, en pleno interrogatorio al exfiscal de Estados Unidos, Jeff Sessions, por las investigaciones sobre la trama rusa, el asesor de la campaña de Trump, Jason Miller, calificó de histérica a la senadora demócrata Kamala Harris simplemente por sus incisivas preguntas. Es relativamente fácil escuchar en las tertulias, en la televisión, en las redes, a políticos, a periodistas del medio, como dicen a sus compañeras en los debates, pero relájate, mujer. Y si no, que se lo digan a la diputada de Unidas Podemos, Tania Sánchez, a la que un tertuliano le llegó a aconsejar que se tomara, comillas, un Lexatin en mitad de una discusión. Para finalizar, es clara la necesidad de introducir diferencias de género en la intervención clínica en salud mental, como indica González. Si el modelo tradicional de enfermedad mental continúa siendo predominantemente biológico y centradamente masculino, es razonable tratar de modificar ese modelo y adecuarlo a la especial subjetividad de la mujer y a sus modos de enfermar contextualizados en la estructura de desigualdad y de dependencia.
superando todos los esfuerzos de esa desigualdad y dependencia y trabajando por una mayor autonomía personal de cada paciente. Voy a darles algunos datos de la Organización Mundial de la Salud sobre salud mental. Las mujeres desde una perspectiva de género. Primero, los trastornos depresivos constituyen casi el 41.9% de los casos de discapacidad debido a trastornos neuropsiquiátricos entre las mujeres, mientras que entre los hombres causan el 29.3%. Segundo, los principales problemas de salud mental de la tercera edad son la depresión, los síndromes orgánicos cerebrales y la demencia. La mayoría son mujeres las que los sufren. Tercero, los casos en que la violencia contra las mujeres prevalece durante toda la vida oscilan entre un 16 y un 50%. Cuarto, al menos una de cada 5 mujeres sufren violaciones o intentos de violaciones a lo largo de su vida. Conclusión. Vivimos en una sociedad que debe desmontar historias de poder e inequidad, aún en la salud de la mujer y en especial su salud mental. Tenemos que reconstruir el cuerpo de una mujer desde la equidad en la ciencia, la cultura y la sociedad. Y tenemos que comenzar por todas estas visiones de violencia de género, de inequidades, de aprendizajes, de poderes inequitativos y construir una sociedad mucho más equitativa. Mil gracias, hombres y mujeres. Hola Andrea, bienvenida. Has sido invitada porque estamos en el capítulo de narrativas acerca de la mujer, de estigmas y prohibiciones. Eres una invitada especial, quiero que te presentes a nuestra audiencia y nos cuentes por qué de tu aparición en esta narrativa. Janet, muchísimas gracias por esta invitación. Yo soy Andrea Marín, yo soy psicóloga y también me denomino como artista. Y esto ha sido ya una formación a lo largo de mi vida. Hago todos los procesos de acompañamiento con comunidades, de manera individual, en proceso también con víctimas que han sido en relación al conflicto armado colombiano. Y me gusta mucho la parte de acompañamiento individual a personas menstruantes en todo el autoconocimiento, en todo el autocuidado en relación a la menstruación y al cuerpo en general. Qué bien, Andrea. Bueno, y desde esa experiencia, cuéntanos Colombia, un país tan amplio, diverso, con tantas culturas. En ese transitar tuyo, cuéntanos acerca de mitos, creencias que tú has venido descubriendo en una realidad del siglo XXI, por ejemplo. Bueno, pues así como lo dices, sí, Colombia es un país muy diverso y también así tiene muchas culturas, muchas comunidades. Pero en general lo que he visto es que sí, la menarquía, ¿no? El primer momento de la menstruación es un ritual de paso, ¿no? Para todas las personas que menstruamos. Y en distintas culturas se tienen distintos rituales, todos sí enfocados a un momento de la mujer de cambio, ¿no? De este paso como de que se nombra de niña a señorita o de niña a mujer. Y en esos momentos, en diversas culturas, por ejemplo en los wayuu, lo que hacen es que dejan a la mujer, a la niña que menstrua, la dejan en un espacio aparte, en un rancho, como lo nombran ellos, sola durante una temporada, en donde únicamente tiene relación con otra mujer, que es la que le va compartiendo todos los temas de su cultura,
qué es lo que hace una mujer en relación a la cocina, en relación al tejido, en relación a, bueno, esta construcción de familia. Entonces es un espacio en el que usualmente se pone en un lugar distinto a esta niña menstruante y ahí es como si tuviera este momento de transición, ¿no? De tránsito hacia la vida de la mujer. En otras culturas se hacen temas de ayunos, se hacen temas de empezar a tejer, ¿no? En esta cultura, en este tema del tejido que es tan importante. Entonces es como se le entrega un conocimiento, ¿no? Se le entrega parte de la sabiduría de las culturas a estas niñas. Sin embargo, muchas veces están relacionados estos rituales con lo que hemos venido sintiendo y lo que hemos venido conociendo de la sangre en relación a algo malo, ¿no? A algo peligroso, también a algo desconocido. Entonces, en otras culturas también se tiene como este aislamiento, no solamente a la niña que está atravesando este paso a ser mujer, sino también a las mujeres adultas que en la temporada de la menstruación, en los días que están sangrando, se aíslan, ¿no? Entonces no hay una relación con los hombres, no hay una relación incluso a veces con la cocina. Entonces hay como dos lugares en que es como todo el proceso de recibir este saber de las culturas. Sin Sí. embargo, también está por el otro lado este peso y esta carga de es algo malo, es algo peligroso, tengan cuidado, ¿no? Hay como estos dos lugares en las culturas. Ay, qué interesante. Óyeme, Andrea, y estas visiones, digamos, desde las mujeres, que es lo que nos relatan, ¿cómo las ves a través también de los hombres? O sea, porque para ellos también es un acto, digamos que eh, especial. ¿Cómo has percibido también tú que los hombres en diferentes culturas perciben este momento de la mujer? Ujú. Bueno, y digamos que ahí también en relación a las culturas, que cómo se dan estos momentos, estos rituales de paso, sin embargo también es algo que se mantiene en el tiempo y que al día de hoy, ¿no? Presente, se sigue manteniendo de parte de los hombres una relación con eso desde el desconocimiento, ¿no? Siento que es como desde algo que, sí, esto que se ha nombrado como, es algo que no sabemos muy bien cómo que funciona, esta relación muy desde la religión, ¿no? Porque ahí también hay que nombrar este tema de, bueno, desde la religión también ha sido como esto malo, hay algo que pasa en la mujer que no está bien, eh, hay todo un tema desde la brujería, ¿no? Desde el decir como con la sangre se hacen amarres, entonces para que el hombre no se vaya o para que le gustes a un hombre. Entonces hay mucho desconocimiento y mucho temor por estas ideas, ¿no? Entonces siento que desde los hombres hay una distancia muy fuerte que nos evita o no nos permite entrar en una relación mucho más tranquila, armoniosa. Hay mucho, sí, es como desde este lugar, ¿no? Desde el miedo y desde el desconocimiento. Y De mí, poco a poco, claro, y poco a poco también los hombres se van como relacionando más con esto, también dependiendo si tienen en su familia, si hay más mujeres, ¿no? Como a veces que es de los hermanos un solo hombre, entonces todo el tiempo están en relación con otras mujeres y con estos procesos, pero sí creo que hay todo un tema ahí para ahondar. o sea que nosotros todavía, nosotros hablo de ciudadanías del siglo XXI en diferentes culturas, tenemos todavía vacíos de reconocernos los cuerpos en la diferencia y digamos en ese entendimiento amplio de lo que representa cada cuerpo, el cuerpo del hombre, el cuerpo de la mujer. Y precisamente estos son narrativas de estigmas y prohibiciones, porque he tomado un poco lo del cuerpo de la mujer para hacer un recorrido histórico que representa para el occidente y unas narrativas, porque no es toda una historia que habría que profundizar muchísimo. Bueno, y dentro de esta experiencia tuya, ¿cómo ves estos procesos, los diferentes procesos de ese cuerpo de la mujer? Ese cuerpo que en un momento dado comienza a ser heredero de sabiduría, como tú lo acabas de decir, que también para algunas culturas
se siembra esa sangre porque dicen que también los cultivos van a dar una respuesta de reproducción linda. Cuando esa sangre deja ya de fluir, hablo de estas mujeres menopáusicas, cuéntame dentro de esa experiencia y esos procesos, esa mirada tuya desde este lugar. Ujú. Bueno, pues ahí va a iniciar donde empezabas tú también hay otra mirada también, ¿no? Afortunadamente, también de este legado que nos ha llegado, hay otra postura frente a la relación con la sangre, frente a la relación del ciclo menstrual. Entonces ahí también es como un llamado a conocer y a tener presente que es un ciclo, ¿no? Es un ciclo menstrual, porque muchas veces enfocamos únicamente la menstruación para los días del sangrado, ¿no? Entonces todo el tiempo en nuestro cuerpo están surgiendo cosas a nivel fisiológico, a nivel anatómico, a nivel emocional, porque todo el tiempo está el ciclo, ¿no? Ah, están dando, están dando, están dando. Entonces, toda es la energía, todo lo que va sucediendo en el cuerpo para el momento del sangrado, ¿sí? Que cuando ya sale nuestra sangre es una posibilidad de conectarnos con nuestro cuerpo, ¿sí? Como de comprender qué es lo que va sucediendo durante varios días y que llega al punto del sangrado, ¿no? Entonces, dentro de esta producción de lo que sucede para generar el sangrado, ¿cierto? Que sabemos que es todo el tema de, bueno, se genera el óvulo, si el óvulo no es fecundado, pues sencillamente sale y al no implantarse dentro del útero, lo que hace es que sale, o sea, el óvulo se queda en la trompa de falopio, pero el endometrio, que es todo lo que se ha formado para sostener en dado caso una nueva vida, pues se va a desprender, ¿no? Todo eso que se crea, fíjate que es como para sostener una nueva vida, ¿no? Entonces, todo lo que se crea ahí tiene muchos nutrientes, que es un tema que es muy impresionante, que se ha venido trabajando hace muy poco, que es como qué es lo que contiene la sangre menstrual. Incluso dentro de la sangre menstrual han encontrado células madre, ¿sí? Entonces hay células madre, hay proteínas, hay grasas, bueno, entonces esta sangre tiene toda una cantidad de nutrientes que precisamente lo que nombrabas tú, se puede sembrar, ¿sí? Se puede poner en la tierra directamente como abono, ¿no? Entonces hay rituales que también manejan este tema como de sembrarlo y sembrarlo con un propósito, de poder nutrir tus plantas, de poder nutrir lo que tengas alrededor. O también otra forma es sencillamente darlo en el agua, pero teniendo como una entrega, ¿no? Esta relación con lo que se va produciendo en tu cuerpo y lo vas a entregar. Entonces, eso, claro, tiene un ciclo, y así como en la vida, lo que decías, como estos momentos de la mujer, sí, en un momento está este ritual de paso de la menarquía, ¿cierto? El primer sangrado, y Ajá. tenemos unos largos años menstruando cíclicamente, y llega el punto en el que llegamos a la menopausia, ¿no? Es otro ritual de paso. Sin embargo, ahí hay un tema y es que no se habla mucho de ese momento de la vida, no hay mucha información de ese momento de la vida y lo que conocemos es también desde una percepción negativa, ¿no? Entonces es como ya llegas a ese punto y si ya entonces entras a la menopausia, entonces es como si tuvieras como una fecha de vencimiento, ¿no? De hasta ahí ¿Ya llegó se tu ya? vida, sí, hasta ahí llegó tu vida como de placer, ¿no? Como de creatividad, o sea, como si ahí se cortara algo. Y de hecho, poco a poco también se han planteado otras maneras de nombrarla. Entonces hay otra manera que se nombra y es la plenopausia, ¿sí? Que es el momento en el que también has atravesado todo un ciclo de vida en donde dices como, uff, bueno, ya acá tengo otra información, tengo otra sabiduría, tengo otra manera de relacionarme con la vida. Entonces está la plenopausia o la maspausia, ¿no? Que es también como Qué bien. en que la energía se aquieta un poco. Pero sí creo que es muy importante lo que ha venido sucediendo y es poder conversar más sobre el tema y qué es lo que sucede ahí. Porque también hay un tema de la medicalización de estos momentos, ¿no? De cómo durante nuestra vida menstruante, si no es regular, tan pastillas anticonceptivas, pastillas hormonales,
¿sí? Si tienes cólicos, entonces esto para inhibir el dolor. Entonces hay un montón de información que no nos están dejando percibir de nuestro propio cuerpo. Cómo podemos llegar a regularlo de una manera natural, cómo la información que está ahí, tanto en tu ciclo menstrual como en tu sangre, puede decirte cómo está tu salud. Y en la menopausia igual, porque lo que uno oye, ¿no? En la información comercial es tómate esto para que no sientas el cambio de la menopausia, ¿no? Como los calores, entonces tómate esta pastillita, tómate tal, y te inhiben, y es como, bueno, pero ¿qué es lo que está pasando realmente en mi cuerpo? ¿Y cómo puedo aprovechar eso para nutrir mi autoconocimiento? ¿No? Ujú. Qué bien, Andrea, muy, muy completo. Óyeme, finalmente, porque sé que también nos estás regalando un tiempo precioso para ti, eh, tú como, es decir, las mujeres de hoy también ya eh, con estos temas que nos interesan, hemos visto, como tú bien lo decías, los vacíos que en investigación médica hay, incluso con nuestro cuerpo. Ahora precisamente con la pandemia, escuché en estos días una médica que decía que había un gran afán por la coagulación, por la muerte por coagulación de unas vacunas en un, digamos, insignificante número de víctimas de acuerdo a la cantidad de beneficio de la vacuna, que por qué no se estudiaba precisamente todas las medicaciones que le hacían a la mujer frente a los anticonceptivos, que desde que aparece la píldora han sido unos coagulantes que han provocado miles de muertes no investigadas, porque precisamente es uno de los temas, son temas que comercialmente, así como las toallas higiénicas, la medicalización, como tú dices, eh, entonces han ocultado, invisibilizado partes de nuestro cuerpo, de nuestra salud y del manejo adecuado de ella. Esas no tienen importancia porque, entre otras, somos más del 50% de la humanidad y representamos un gran consumo, ¿verdad? Frente a esto y finalizando ya tu exposición o de esta charla real, ¿qué propuestas y qué miradas tienen personas como tú, mujeres jóvenes, frente a los procesos y a los manejos de la salud integral de la mujer? Bueno, sí, todo lo que nombras ahorita ha sucedido de esa manera, ¿no? Como también algo que es un proceso natural en nuestro cuerpo ha tenido todo un impacto desde imponernos, gestionar nuestro ciclo menstrual de una manera muy concreta y es relacionado directamente con este tema médico, ¿no? Como la medicalización, en donde nos imponen, porque es a partir de todas estas ideas que nos crean de esta es la única manera de hacerlo. Entonces, a partir de todos los anticonceptivos, de todo lo hormonal, ¿no? Porque hay todo un tema de anticoncepción natural, pero todo lo que es hormonal lo que genera es una alteración en nuestro cuerpo, ¿sí? Y eso ya ahí como que hay una desconexión en la relación que tenemos directa con nuestro cuerpo. Y por otra parte es la manera de gestionar nuestros días de sangrado, ¿no? Entonces lo que ponías tú es la toalla higiénica, es el tampón, todo es hecho con plásticos, con aromatizantes artificiales. Entonces hay todo un tema ahí que eso es artificial, ¿no? Y por el otro lado, lo que, digamos, tú me preguntas cómo, ¿y tú cómo lo gestionas? ¿Tú cómo lo vives? Yo me he conectado es con el tema de la ginecología natural, ¿sí? Y la ginecología natural, ¿qué es lo que plantea? Es precisamente conocer primero tu ciclo menstrual, ¿sí? O el ciclo menstrual, pongámoslo también desde las personas que no menstruan. ¿Qué sucede ahí? ¿Qué sucede a nivel fisiológico, anatómico, emocional? Y desde ahí empezar a saber que eso tiene unos movimientos, que tiene como unas afectaciones o sí, como unas maneras de vivirlo y que hay un montón de información y hay un montón de alternativas
que no están relacionadas directamente con esto químico, con esto artificial, Con pero esa es sociedad de precisamente, consumo. exactamente, precisamente esto es tan grande y tan poderoso porque todo el tiempo nos lo están mandando por todas partes. Y Sí. ahí sí tenemos que ser conscientes que toda la línea farmacéutica y toda la línea del plástico concretamente, pues es una industria gigante, ¿no? Y que nos quieren que estemos ahí, estar ahí. Entonces, cualquier persona que deje de usar esos elementos, pues es, o sea, ahí hay una afectación en las ganancias, concretamente. Entonces, hay muchas alternativas que acá las voy a nombrar así muy por encima, pero hay alternativas que han surgido como la copa menstrual, como la Ujú. esponja menstrual, están las toallas higiénicas de tela, ¿sí? Que son con algodón, que son con materiales que no nos van a afectar a nuestra salud. ¿M? Está también la ropa interior para esos días de sangrado. Y aparte, pues hay toda una información que ha sido olvidada un poco, pero cada vez está retomando y está saliendo otra vez a flote, y es cómo podemos acompañar todo nuestro ciclo menstrual con plantas, ¿cierto? Con otros elementos naturales que nos ayudan, es como acompañar esos movimientos que naturalmente se dan de manera hormonal, incluso pues hasta el momento de la menopausia y más allá, como cómo funciona nuestro cuerpo y que eso es algo absolutamente natural. Entonces yo sí creo que desde ahí, si nos conectamos más con nuestro cuerpo y desde ese comprender qué es lo que sucede, tenemos mucha información para autogestionar nuestro ciclo menstrual, para vivir de una manera más tranquila, y eso lo conecto directamente también con el vivir de una manera más placentera nuestra vida en general, ¿no? Como cada momento de nuestra vida. A mí me parece tan importante que las personas que tienen la oportunidad de mirar esta charla, de estar invitadas en esta charla, sepan de la copa menstrual, porque a mí me parece que es un apoyo muy grande y un consentimiento de cada mujer mirando un ciclo que es tan natural y que las toallas higiénicas nos han hecho como que sea repulsivo, ojalá que no fuera ni rojo siquiera, que no oliera sangre, etcétera. La copa invita a conectarnos con todo nuestro cuerpo, ¿verdad? Andrea, no sé si quieres decir algo final. Desde mi parte, muchísimas gracias. Eh, Espero que sigamos cercanas en estos temas y que si te podemos consultar, si hay de la audiencia personas que quieran consultarte en un momento dado, nos puedas dar respuesta y dejo las últimas, digamos, palabras o mensajes que tú nos digas a esta audiencia y muchísimas gracias. Bueno, Janet, sí, para ir cerrando, pues esto es un tema que puede tomarnos un montón de tiempo. Sí. Creo que precisamente que estemos conversando aquí de este tema muestra como esta transformación que estamos teniendo en relación a todo el tema de la menstruación. Yo sencillamente les dejaría el mensaje de que todas esas ideas que tenemos en relación a nuestro cuerpo y concretamente a la menstruación, que las miremos de frente y las cuestionemos desde el lugar de esto de dónde viene, esto qué es lo que nos está permitiendo y qué no nos está permitiendo, porque precisamente esto que nos han vendido pues nos ha desconectado del cuerpo, lo que tú decías, esta repulsión incluso a la sangre misma, y que esa sangre es vida, sí, es vida, que nosotras sangremos es una muestra de que nuestro cuerpo está funcionando de una manera armoniosa. Entonces, de ahí, claro, todo lo que implique poder tener una relación más directa, más tranquila, más saludable con nuestro cuerpo, nos va a permitir tener una vivencia mucho más enriquecedora. Entonces, claro que sí, cualquier pregunta, consulta, pues si alguien también está interesado en tener un proceso de acompañamiento menstrual que es autoconocimiento, autocuidado, pues maravilloso, y acá estoy también para lo que se necesite, y claro que sí, que sigamos conectadas para seguir conversando sobre estos temas.
Gracias, Andrea. Bueno, que tengas un feliz viaje, porque sé que ya sales. Gracias, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Janet, por la invitación. Bueno, gracias. Hasta pronto. Así es, chao, Chao. chao.